Hermanos, todos nosotros, todos los días, a cada hora nos movemos por periodos de tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los que estudian desde que se levantan hasta que se van a dormir. No, tienen un periodo establecido donde ellos van a estar estudiando o incluso haciendo las tareas. Lo mismo pasa con los que trabajan, tienen estipulado un tiempo de trabajo. También lo tenemos con aquellos que hacen algún tipo de actividad física o de entretenimiento. Tienen un tiempo establecido para una actividad física. Algunos pueden querer ver una película y la película no dura todas las horas del día, sino tiene un tiempo establecido. Entonces, como verán, todas las actividades que nosotros hacemos día a día tienen un tiempo establecido y cuando termina ese tiempo establecido, se deja de hacer. Pero ¿saben qué, hermanos? Pablo en esta carta a los tesalonicenses les va a indicar a los hermanos que hay cosas que no deben dejar de hacer nunca. A veces uno se acostumbra en periodos y vive de esa manera, pero Pablo les va a decir a los tesalonicenses, estas cosas no deben dejar de hacer nunca. En esta parte, capítulo 5 es la parte final de su carta a los tesalonicenses, después de haberles dado ánimo diciéndoles que Jesucristo estaba pronto a regresar. Pablo empieza ahí a partir de los versículos 12 en adelante, empieza a darle las últimas e importantes instrucciones y en tono de mandamientos tras mandamientos, para que estén atentos a sus responsabilidades como miembros de la iglesia en Tesalónica, y esas responsabilidades no las debían cumplir solamente cuando se congregaban, sino tenían responsabilidades sociales, familiares y eclesiales, y ellos tenían que estar atentos en todos estos mandamientos que Pablo les está dando. Recuerden que esta carta que nosotros estamos considerando, esta carta fue leída a toda la iglesia. Eso quiere decir que esta carta fue leída a cristianos que se congregaban en la iglesia en Tesalónica. Hermanos, hoy, a pesar de que haya leído varios versículos, no voy a predicar o no voy a hablar de todos los mandamientos que Pablo les da a los cristianos, todos los mandamientos que hemos leído en estos versículos, sino que me voy a enfocar o me voy a centrar solo en un versículo. Y el versículo el cual vamos a estar considerando hoy es el versículo 17. Orad sin cesar. ¿Y por qué esto? Porque como prediqué a principio de año, solamente como para que entiendan por qué esto, pues normalmente vengo predicando el libro de Oseas. El Señor nos guió a determinar que por lo menos una vez al mes, o sea, los primeros domingos de cada mes, se predique acerca de la oración. Así que todos los primeros domingos vamos a estar meditando acerca de la oración y todas las dimensiones que nos lleva a contemplar la oración, precisamente ¿por qué? Porque todos los que se congregaron o se congregan en este lugar han sido animados a leer la Escritura, han sido animados y estimulados a leerla de principio a fin, pero sin darnos cuenta no hemos tomado en cuenta que debíamos también animarles a la oración. Porque la oración va de la mano con la palabra de Dios. Y así como los hemos estimulado a leer la palabra, y hoy en día una gran mayoría de los que se congrega acá ya leyó de principio a fin, entonces es tiempo también de poder animarles a la oración. Es por eso que todos los primeros domingos vamos a estar meditando acerca de esto, y en este caso es orad sin cesar. ¿Sí? Noten que este mandamiento que Pablo les da a los tesalonicenses se encuentra en medio de otros dos con las mismas características de que debían hacerlo siempre. Dice, antes de orar sin cesar, estar siempre gozosos o dad gracias en todo. O sea, tiene las mismas características. Esto no tiene que ser solamente en algunas ocasiones, sino tiene que ser siempre. Y para ponernos en contexto de los tesalonicenses, hermanos, las circunstancias de estos hermanos
no eran buenas humanamente hablando. Estos hermanos vivían en medio de gran tribulación, ellos eran perseguidos por su fe. Y en esas circunstancias podríamos pensar o decir cada uno de nosotros que es difícil y hasta imposible estar siempre gozosos o estar siempre agradecidos. O sea, imagínense si alguien los perseguía, le quitaba a su familia, le quitaba algo o los mataban, debían estar siempre gozosos y siempre agradecidos. Y en la mente humana eso no es posible, en la mente carnal eso no se concibe. Pero hermanos, estos tesalonicenses sabían quién era Dios y lo que Jesús había hecho para salvarlos. Estos hermanos sabían que habían recibido el regalo de vida eterna. O sea, que pase lo que pase en esta vida, ellos sabían, como Pablo les decía, Cristo viene. Pero incluso los que parten antes de nosotros ya están con el Señor. Entonces ellos estaban tranquilos, que aunque pasen diferentes circunstancias, ellos podían ser felices y estar agradecidos. Ellos tenían los motivos para hacerlo. Tenían vida eterna, perdón de sus pecados, reconciliación con Dios y la promesa de estar en su presencia por toda la eternidad. Todo lo demás es vano y pasajero y ellos lo sabían. Por eso podían estar alegres todo el tiempo y agradecidos a Dios por la salvación que les había dado. Y ahora en el medio está este mandamiento: orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar, dice ahí. Entonces, empecemos esto preguntándonos, y esta pregunta es el título del sermón: ¿por qué debemos orar sin cesar? ¿O por qué debemos orar siempre? Y esta pregunta es la que vamos a reflexionar en esta mañana. Así que, ¿por qué debemos orar siempre? Pablo escribe a los hermanos y les dice: orad sin cesar. En otras traducciones ustedes lo van a encontrar que debían orar en todo momento, debían orar siempre, debían orar ininterrumpidamente, constantemente. Incluso van a encontrar traducciones donde dice: nunca dejen de orar. Obviamente, hermanos, esto no significa que debían por ahí estar de rodillas orando las 24 horas, los 365 días del año, o que tuvieran que dejar todas sus ocupaciones y responsabilidades para dedicarse solo a orar. Eso no era posible y ni siquiera es lo que Pablo les estaba pidiendo a los hermanos en Tesalónica. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Si nosotros leemos y estudiamos acerca de Tesalónica y la vida de los tesalonicenses, vamos a saber que Tesalónica era una ciudad portuaria como la que tenemos nosotros por donde vivimos en Puerto Madryn, y también, al igual que nosotros, estaba a orillas de un golfo. Tesalónica era uno de los centros comerciales y culturales más grandes de esa época. ¿Y qué tiene que ver ese dato? Con esto quiero decir que los cristianos a los que Pablo les está escribiendo y les está pidiendo que oren sin cesar, tenían vidas comunes y corrientes como nosotros. Trabajaban, iban de compras, algunos vendían, etc. No era diferente la vida que nosotros tenemos. Cámbienle el escenario, cámbienle las modas, pero la vida era como la de nosotros. Y en la iglesia, igual que hoy, habían hombres, mujeres, niños, abuelos, en fin, habían familias como las que están congregadas hoy en esta mañana. A diferencia de nosotros, que ellos eran perseguidos, atribulados por las personas por confesar a Cristo como Señor y Salvador. Hoy, como decía al principio el hermano Pablo, hay en otros lugares que están viviendo lo mismo que los tesalonicenses vivían. Pero hoy, por la gracia del Señor, nosotros no estamos en esa condición. Pero ellos vivían de la misma manera que nosotros. Entonces, eso quiere decir que Pablo, con este mandamiento, más que indicarles posturas, formas, tiempos o lugares de oración, Pablo quería que los cristianos en Tesalónica cultiven o tengan una actitud de oración constante. O sea que cuando se congregaban, oraban,
Sí. ¿Tenían sus tiempos a solas de oración? Sí, pero Pablo le está diciendo no solamente cuando se congreguen, no solamente cuando estén juntos, no solo cuando apartan en su casa para orar, sino oren todo el tiempo. En otras palabras, Pablo quería que la oración sea parte de su cotidiano vivir y así estos hermanos puedan tener una comunión continua con su Dios. Ahora bien, hermanos, esto que Pablo o el Señor esperaba de los tesalonicenses es lo que Dios espera de cada uno de sus seguidores en todas las épocas. Esta carta tenía que ser leída para toda la iglesia, para que todos respondan. Y esta carta nos llegó hasta nosotros. Evidentemente tiene la intención Dios que también nosotros atendamos a este mandamiento. Así que cuando leemos esto debemos entender que nos incluye. Hermanos, al igual que ellos, nosotros debemos cultivar una actitud de comunicación constante con nuestro Dios. ¿Cómo lo logramos? Hablando con Dios en nuestras actividades diarias. Pregunta, hermanos, en un día común, mañana lunes o las que ya pasaron, ustedes en la jornada desde que se levantan hasta que duermen, ¿tienen cambios de humor, cambios de ánimo? ¿Sí? O se levantan así y se acuestan así, todo el día están así. ¿Tienen cambios de ánimo? ¿Son tentados en el día? ¿Sí? ¿Caen en pecado en el día? No tantos, poquitos. ¿Tienen victorias en el día? ¿Tienen sustento del Señor en el día? ¿Se enteran de cosas de amigos, familiares, hermanos en el día? Bien, entonces, como verán, mientras transcurre un día común y corriente, tienen motivos para elevar breves oraciones de acuerdo al momento que están pasando. En algunas ocasiones pueden ser peticiones, otras confesión de pecados, socorro, acción de gracias, intercesión por los hermanos o por personas, por familiares. Y lo pueden hacer, ¿saben dónde y cómo? Mientras trabajan, mientras caminan, mientras cocinan, mientras limpian o incluso mientras están en el supermercado, etcétera, etcétera. Un hermano dice, orar sin cesar implica transformar la rutina en una experiencia espiritual donde Dios está presente en cada pensamiento, palabra y acción. Orar sin cesar. Y obviamente, hermanos, este mandamiento tiene propósitos profundos que va más allá de incorporar el simple acto de hablar o de incorporar un buen hábito piadoso. Va más allá de simplemente hacer actos. Y permítanme compartirles al menos 4 beneficios que creo que puedo encontrar al haber meditado en este asunto que resultan de orar sin cesar. 4 beneficios de orar sin cesar y para empezar volvemos a preguntar la pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué debemos orar siempre? Y el primer beneficio, lo primero que quiero que veamos es porque nos mantiene cerca de Dios. Punto número 1 entonces, porque nos mantiene cerca de Dios. Hermanos, en nuestros días, muchos cristianos viven desconectados de Dios. Muchos caminan sin Dios y nos puede pasar a nosotros. Pero mientras meditamos en esto, hermanos, si ustedes están viviendo desconectados de Dios, que el Espíritu de Dios los lleve al arrepentimiento. Debemos prestar atención a cómo estamos caminando en nuestros días. Porque muchas personas, después de leer la Biblia, después de su tiempo a solas con el Señor en oración, siguen sus quehaceres desconectados de Dios. Solamente es el tiempo de oración a la mañana o a la tarde o a lo cual designen,
pero es en ese tiempo. Leen, en ese tiempo se conectan con Dios, pero después se desenchufan y viven desconectados. También hay muchos que se congregan, disfrutan de ese tiempo como el que estamos disfrutando ahora, cantan, oran, escuchan la palabra, pero una vez que termina la reunión, se van y se desconectan de Dios. Se desconectan de la palabra, ya no meditan en lo que escucharon, ni meditan en la palabra, ni siquiera escudriñan la palabra que se les fue predicada. Hermanos, lamentablemente muchos hombres y mujeres están viviendo su cristianismo solo de momentos. Y podemos parecernos como cualquier otra religión. Solamente somos fieles de momentos. Pero Pablo no quería eso para los cristianos. Él esperaba que los hermanos en Tesalónica se mantengan cercanos a Dios en todo momento. Por eso, hermanos, debemos pensar esta realidad, la que estamos viviendo, de que hay muchos que están viviendo solamente de a momentos, cumplir el tiempo de oración, cumplir el tiempo de lectura, y después nos desconectamos. Si está pasando eso en sus vidas, hermanos, arrepiéntanse. Porque el mandato, el de Pablo es el mandato de Dios. Y el mandato es orad sin cesar. Por eso Pablo les manda esto a los hermanos: oren sin cesar, porque orar nos acerca a Dios. Hermanos, ¿cuántas amistades o cuántos matrimonios se forjaron en el silencio? Ni se puede concebir en sus mentes. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen amigos que se conocieron y se relacionan y están cerca sin decir nada? ¿Cuántos de ustedes conquistaron a sus esposas sin decir nada? ¿Alguno? No sé si habrá, yo no los conozco. Ninguna relación de amistad, ninguna relación matrimonial se forjó desde el silencio. De la misma manera, hermanos, el orar o el hablar continuamente con Dios fortalece nuestra relación con Él. Al pasar más tiempo con Él durante el día, aprendemos a contar con Dios en cualquier situación y por ende eso nos va a mantener cercanos a Dios. Hermanos, yo creo que todos nosotros anhelamos crecer en nuestra relación con Dios. O sí, o estoy suponiendo nada más. ¿Ustedes quieren crecer en su relación con Dios o no? Pero ¿saben qué, hermanos? Es difícil que una relación crezca si su comunicación es solo de a momentos. Es muy difícil que una relación crezca así. Hermanos, si quieren crecer en su relación con Dios, necesitan descubrir la gran bendición de permanecer cerca de Dios por medio de la oración constante. Porque cada vez que oramos, el Señor siempre está ahí cerca. Como dice el Salmo 145, 18, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Escuchen, el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. ¿Dónde está el Señor? Cerca de los que lo buscan sinceramente. Y si lo buscamos constantemente, ¿dónde va a estar el Señor? Cerca. Cerca de los que lo buscan. Hermanos, la realidad es que vivimos muchas situaciones en este mundo y el diablo, la carne y el sistema a cada hora, a cada día, a cada instante buscan alejarnos de Dios. Quieren de alguna manera que perdamos de vista a Cristo, que hagamos a un lado el propósito de nuestra existencia y nos dediquemos a otras cosas y que olvidemos la misión que tenemos o la misión que el Señor nos ha encomendado como iglesia. Hermanos, el Señor nos ha encomendado que prediquemos su evangelio y hagamos discípulos, y el sistema, la carne y el enemigo nos distraen de todas estas cosas, nos alejan de Dios. Por otro lado, incluso somos tentados constantemente a enfocarnos en los problemas, en nosotros mismos,
en lo que queremos y en lo que necesitamos. Nos centramos tanto en que simplemente estemos bien nosotros que olvidamos lo que a Dios le importa. Y nos centramos tanto en afanarnos y en buscar lo que queremos que terminamos, ¿qué? Estresados, desesperados, como si la vida consistiera solo en este mundo. Pero a través de orar siempre, hermanos, volvemos a recordar a quién servimos. Aprendemos a entregarle nuestras cargas y descansar en Él. Hermanos, al estar cerca de Dios, vamos a poder enfocarnos en lo que realmente a nuestro Señor le importa. Pero desconectados de Él, nos vamos a encargar de cualquier cosa. Y al meditar en este asunto del mandamiento de orar sin cesar, hermanos, no sé si todos, porque no quiero generalizar, no sé si todos, pero creo que la gran mayoría no somos lo suficientemente conscientes de la necesidad de orar sin cesar. Digo esto porque cuando uno entiende su necesidad, cuando uno tiene convicción de que necesita algo, lo va a pedir. Cuando tiene la convicción de que necesita, lo va a buscar. Va a buscar tenerlo. Y si necesita ver a alguien o escuchar a alguien, lo va a llamar. Hermanos, cuando alguien tiene la convicción, nadie se queda quieto sin decir o hacer nada, sin insistir. Cuando entiende realmente su necesidad, va a hacer algo o va a decir algo. Por ejemplo, ustedes, no tengo que enseñarles esto, pero ustedes saben muy bien que para vivir necesitan oxígeno y alimento. Pregunta, ¿qué hacen entonces ustedes? Respiran y buscan la comida. Compran la comida, cocinan la comida y lo alimentan. ¿Por qué? Porque están convencidos de que si no respiran, se mueren. Están convencidos de que si no se alimentan, se mueren. Hay convicción, lo cual los lleva a la acción. Lo mismo pasa con que cuando tengo la convicción de necesito trabajar, se genera una necesidad, necesito trabajar, tengo la obligación de trabajar, tengo que trabajar. Pregunta, ¿se quedan en sus casas esperando que el trabajo caiga sin hacer nada? Buscan trabajo. Ahora, si te digo que para estar cerca de Dios necesitas orar sin cesar, ¿qué vas a hacer? Yo no les puedo dar convicción, pero Dios sí. Por eso debemos pedirle a Dios, Señor, hazme consciente, más consciente. Si soy algo, hazme más consciente de la necesidad de orar siempre, incluso de disfrutar de los beneficios de estar cerca tuyo, Señor. Hermanos, pídansela a Dios. Incluso para tener mayor convicción, ¿saben qué tienen que hacer? Orar. Y que el Señor, hermanos, nos ayude a actuar de la misma manera que actuamos en los otros ámbitos, podamos actuar en el momento de orar siempre. Lo segundo que quiero que veamos es por qué debemos orar siempre. Porque nos hace humildes. Nos hace humildes, el segundo punto. Hermanos, en toda la historia de la humanidad ha existido algo en todas las personas, ya sean ricas o pobres, estudiosos o analfabetos, hombres o mujeres, grandes y chicos. ¿Saben qué? Hay muchas cosas, pero quiero que meditemos en algo. Algo que siempre ha existido en toda la humanidad es el orgullo. Manifestado de diferentes maneras, algunos lo manifiestan así, creyéndose mejores que otros, no queriendo reconocer sus errores, queriendo tener la razón siempre o tener la última palabra, no aceptando las críticas constructivas y convenciéndose
que no necesitan de nadie y mucho menos de Dios. Hermanos, el orgullo en algunos se nota o se manifiesta más que en otros, pero debemos convencernos que está en todos. Y los cristianos no están libres del orgullo. Aunque tengamos a Cristo en nuestro ser, mientras estemos en este cuerpo que todavía tiene que ser glorificado, debemos luchar con Él. Luchar con el orgullo hasta que Cristo venga o nosotros pasemos a su presencia. Entonces, mientras estemos vivos, si queremos permanecer cerca de Dios y ser escuchados, debemos atender a este mandamiento y con la ayuda de Dios cultivar en nosotros un espíritu humilde. Hermanos, ustedes han leído Santiago 4:6, Primera de Pedro 5:5. No lo vamos a leer, simplemente quiero decirles que ahí está escrito que Dios se opone, que Dios resiste a los orgullosos. En otras palabras, Dios los rechaza y nunca va a tener comunión y nunca va a escuchar al orgulloso. Pero gracias a Dios que en esos versículos también está escrito que Dios derrama su favor y su ayuda inmerecida sobre quienes se arrepienten, sobre aquellos que reconocen su debilidad y su necesidad de Dios. O sea, Él derrama de su gracia sobre aquellos que son humildes. Esto quiere decir que Dios espera que los cristianos sean mansos y humildes como su Señor. Y orar sin cesar, hermanos, nos ayuda a vencer el orgullo y nos da un espíritu humilde, lo cual es indispensable para acercarnos al trono de la gracia. Con una actitud orgullosa, sin pensar bien que está en nosotros, no podemos acercarnos a Él. Hermanos, solamente es cuestión de matemática. Piensen, si no atendemos a este mandamiento, o sea, si atenderlo tiene beneficios, no atenderlo también tiene resultados. No atender a este mandamiento va a hacer que cada uno de ustedes tomen decisiones, chicas y grandes, sin orar. Pregunta, ¿en el transcurso del día toman decisiones? Si no oran, las van a estar tomando sin tomar en cuenta a Dios, convencidos de que pueden decidir bien sin la ayuda de Dios. Si no oramos siempre, como dice Pablo, vamos a querer vencer la tentación, porque yo les pregunté, ¿son tentados? Sí, todos los días somos tentados. Bueno, sin oración van a querer ustedes vencer o resistir la tentación pensando que son fuertes y capaces de decir que no a la tentación. No sean ingenuos. No seamos negligentes. Nuestra carne es débil y sin la ayuda de Dios no podemos decir que no al pecado. Si no oramos siempre, hermanos, vamos a vivir con nuestras fuerzas, vamos a seguir nuestros pensamientos, confiaremos en nuestra propia sabiduría y eso precisamente no es humildad, sino orgullo. Un hermano dice, haciendo preguntas o haciendo una pregunta, ¿no estamos viviendo sin Dios en el mundo? ¿Dónde están aquellos que son conscientes de que en la práctica, sin la continua influencia y la ayuda de lo alto, ni el mejor de nosotros tiene sabiduría para ninguna obra, ni fuerza para ningún deber, ni éxito en ninguna prueba, ni victoria sobre ningún enemigo? Fin de la cita. Entonces, hermanos, orar sin cesar es una señal de humildad, porque al orar de esta manera estamos diciendo que deseamos que Dios sea parte de cada momento de nuestra vida y en cada circunstancia que nos toque vivir. Lo tercero que quiero que veamos
¿Por qué debemos orar siempre? Porque nos hace dependientes de Dios. Punto 3, nos hace dependientes de Dios. Pablo, al mandar a los hermanos a que oren sin cesar, buscaba que los tesalonicenses, ya sea en las tribulaciones, en las pruebas que estaban viviendo, o incluso algunos que puede ser que les iba bien, en todo ámbito, en todo lugar y en cada circunstancia puedan depender de Dios. Y este mandamiento es porque al igual que nosotros, ellos también tenían circunstancias que los tentaría a depender de ellos mismos. Como les dije, hermanos, ahí habían hombres y mujeres igual que nosotros. Así como nosotros somos tentados todos los días, ellos también son tentados. Así como nosotros constantemente estamos inclinados a depender de nosotros mismos, ellos también. Y todos los que hemos leído la Biblia de principio a fin sabemos que desde el jardín del Edén, cada una de las personas que han pisado este planeta han trazado y han seguido su propio camino. Han buscado seguir han buscado su seguridad, su realización, su bienestar sin depender de Dios. Y no es diferente hoy. Nuestra naturaleza caída, aliada con la sociedad, nos impulsan a la autosuficiencia. Solo piensen o recuerden, hermanos, cada uno de nosotros, desde pequeñitos, desde que empezamos a caminar, le soltamos la mano a nuestros padres. Ya no queremos que nos ayudes, puedo hacerlo solo. Los que son padres lo han experimentado. Capaz nosotros no nos acordamos porque éramos muy chiquitos, pero desde niños, los niños sueltan la mano de sus padres. Pero no de manera física nada más. No es que solamente es cuestión de soltarle la mano, no. Buscan algo más que soltarle la mano. Por eso muchos de nosotros pudimos haber visto el hogar, o muchos hoy, niños y jóvenes, jóvenes y niños y jóvenes. Así como nosotros en el pasado, hoy ustedes pueden estar viendo su hogar como una cárcel. Y a sus padres como carceleros. ¿Saben por qué? Porque no les dejan hacer todo lo que quieren. Y se fastidia, no, pero no me deja ir a tal lugar, no me deja hacer esto, no me deja. Su hogar, la sensación de ese niño, de ese joven puede ser: mi hogar es una cárcel, aunque no lo diga, internamente pasa eso. Muchos incluso se atreven a decirlo. Pero pasa eso. No es solamente soltarle la mano porque quiero poder caminar solo, papá, a ver, quiero aprender si lo puedo hacer. No, no es solamente soltarle la mano para eso. Buscan hacer lo que ellos quieren y hacer y decir y ir donde ellos quieren. Otros, hermanos, esperamos o incluso hoy están esperando la mayoría de edad. ¿Saben para qué? Para declarar su independencia. Yo sé que los grandes no tuvieron esos pensamientos de chicos. Estos jóvenes, estos niños de hoy en día son los que piensan de esa manera. Hermanos, como esto pasó, es parte de la naturaleza caída, como esto pasó en todas las épocas, Pablo le decía a los tesalonicenses lo mismo que nos dice a nosotros: que oren en todo momento, que oren siempre, que oren sin cesar, para que pasen de ser independientes o autosuficientes a ser dependientes de Dios. Hermanos, así como un bebé depende totalmente de su madre, así como las ramas de un árbol dependen totalmente de un tronco, así nosotros tenemos la necesidad absoluta de depender de Dios. Necesitamos a Dios para crecer, para dar fruto espiritual, para que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Necesitamos estar unidos, dependientes de nuestro Dios. Y la oración nos mantiene dependientes de Dios. Por eso incluso Jesús en Juan 15:5 dijo: separados de mí nada podéis hacer.
Eso significa depender de Jesús, estar unidos a Jesús. No hay forma que una rama dé fruto si no está pegado al tronco. Pero en este asunto de la dependencia de Dios, hermanos, tristemente creo que debemos reconocer que muchos de nosotros pasamos más tiempo con nuestros celulares que orando. Nos hemos hecho dependientes del celular más que de Dios. Tampoco quiero generalizar, cada uno sabrá. Pero yo también, meditando en mi propia vida, me di cuenta cuando estaba preparando esto, dije, vamos a todos lados con el celular. Muchos nos acostamos y nos levantamos, pero el celular tiene que estar ahí, cerca. Y no digo, hermanos, que no tengan celular. Solo estoy tomando esto desde una reflexión personal y quiero que reflexionen conmigo y mediten en que si es posible, si tenemos nosotros la capacidad de llevar un instrumento a todos lados, depender de él para lo que sea. Es más, muchas personas dicen, ¿qué haría yo hoy sin celular? Al menos uno en la familia que lo tenga. Cuando en la época de los tesalonicenses vivieron sin celular. Fíjense a dónde hemos llegado. Entonces, si tenemos la capacidad y si podemos llevar el celular a donde nos movamos, entonces también tenemos la capacidad de orar en todo momento y en todo lugar, orar sin cesar. Entonces no podemos decir, es que lo que pasa es que no puedo estar pensando en orar en todo momento, pero sin embargo el celular está en tu bolsillo en todo momento. Y pensaba en esto, hermanos, piensen en esto nada más. Si tan solo pudiéramos orar la misma cantidad de veces que agarramos el celular, creo que creceríamos mucho en la dependencia de Dios. O sea, imagínense, obviamente tiene que ser mayor y mucho mejor, pero si empezaríamos por algo, imagínense. Es más, podríamos usarlo como mecanismo. Cada vez que agarre el celular, para lo que sea, pueda orar. Y yo les aseguro que van a orar más de lo que están orando ahora. Y en otras palabras también, es más, antes de abrir el celular, deberíamos orar. Porque el celular ha hecho que caigamos en muchos pecados. El celular nos ha distraído de nuestras funciones. El celular ha hecho muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque nosotros le hemos prestado atención. ¿El celular es del diablo? ¿El celular es pecado? No. Es nuestra carne. Es que nosotros somos los que cedemos a estas cosas. Y en vez de depender de Dios, nos hemos hecho dependientes de otras cosas. Entonces, si meditamos en esto, yo me preguntaba, entonces, pero yo quiero crecer en mi comunión con Dios. Quiero depender más de Dios. Yo meditaba en esto y yo quiero preguntarles, hermanos, de nuevo, ¿ustedes quisieran crecer en su dependencia de Dios? ¿Quieren depender más de Dios? ¿Sí o no? Pocos, me parece. ¿Se quedan con el celular? Hermanos, ¿quieren depender de Dios, sí o no? Bien. Los que tengan para anotar, anoten, y los que no tengan, escuchen. Voy a darles 5 pasos para que puedan depender más de Dios. Anoten y escuchen. Paso número 1, oren. Paso número 2, oren. Paso número 3, oren. No es un chiste, anoten, los que están anotando, anoten. Paso número 4, oren. Paso número 5, oren. ¿Acaso no es lo que Pablo nos está diciendo con orad sin cesar? Entonces, hermanos, no esperen nuevos métodos. Simplemente escuchen lo que el Señor nos dice. Así que ya tienen 5 pasos. Anótenlos, guárdenlos y aplíquenlos. Un hermano dice,
No descuidamos la oración por no tener el sistema o método perfecto, sino porque en el fondo no sentimos que la necesitamos. Para vencer la apatía en la oración, no necesitas una nueva técnica, necesitas un corazón que se rinde en humildad y dependencia a Dios. Fin de la cita. Así que, hermanos, si quieren crecer en oración y en dependencia de Dios, empiecen reconociendo que no han estado orando siempre. Pídanle perdón a Dios, así como lo he hecho. Porque esto también me lleva a meditar a mí. Esto no es solo para ustedes, esto también es para mí. Y díganle al Señor, Señor, enséñame a orar y a depender de ti. Y hermanos, ¿ustedes creen que Dios puede responder esa oración? Claro que sí. Pero ¿saben qué? Cuando oremos de esa manera también tenemos que estar dispuestos a esperar y recibir la respuesta. ¿Y saben por qué les pregunto si están dispuestos a recibir la respuesta? Porque en ocasiones la respuesta a esta oración puede ser dolorosa. Porque si nosotros vemos en la Biblia a las personas que aprendieron a depender de Dios, tuvieron que pasar sufrimientos, tuvieron que pasar pruebas. Entonces, hermano, hermana, puede pasar que Dios, para despojarte de tu autosuficiencia, te haga pasar tiempos difíciles hasta que puedas reconocer que vos no lo sabés todo. Que tus fuerzas, que tu inteligencia, que tus intuiciones no lo pueden todo. Pero ¿saben qué, hermanos? Te aseguro que pasar ese proceso te hará más dependiente de Dios. Y entonces vamos a poder decir, como una hermana llamada Nancy Lee DeMoss dice, cualquier cosa que me haga necesitar a Dios es una bendición. Entonces ya vimos que orar siempre nos mantiene cerca de Dios, nos hace humildes, nos hace dependientes de Dios. Por último, orar siempre. ¿Por qué debemos orar siempre? Porque orar siempre nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios. Vean de nuevo el texto, dice ahí, orad sin cesar, versículo 18, orad sin cesar, orar en todo tiempo. Después dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En otra traducción, esto es lo que Dios espera de ustedes que son cristianos. Porque esta carta le fue escrita a los cristianos. Dios espera que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que no solo Pablo, sino que Dios espera que los hermanos no vivan más como los demás, que no tienen a Cristo y que no esperan a Cristo, sino que puedan vivir como verdaderos hijos de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Y ya escuchamos que parte de esa voluntad es que oren sin cesar. Hermanos, los cristianos tenemos luchas constantes en todo lugar. Satanás y la carne se alinean para desviarnos de la voluntad de Dios. Por eso debemos orar siempre, para que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Ahora bien, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer la Escritura. Esto es, estudiar y meditar la palabra de Dios día a día, de noche, año tras año. No debemos cansarnos de leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, pero para conectar con la voluntad de Dios. Una cosa es, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, meditamos para conocer la voluntad de Dios. Pero para conectar con la voluntad de Dios necesitamos la oración continua. Así como Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien llevó una vida de oración constante. Hermanos, si ustedes han leído la vida de Jesús, Él oraba
para todo y en todo lugar, en todo tiempo. Oraba en todo momento, tanto que llamaba la atención de sus discípulos. En una ocasión, dice en Lucas 11:1, que después de haber estado orando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. O sea, fíjense, hermanos, si ustedes se ponen a leer la Biblia con sus niñitos chiquititos, yo les aseguro que sus hijos le van a empezar a pedir, y para mí y yo van a pedir su propia Biblia. Se van a sentar con ustedes, les aseguro que va a pasar eso. ¿Por qué? Porque van a querer lo que ustedes quieren. Y si sus hijos los ven orar: papá, ¿me enseñás a orar? Mamá, ¿me enseñás a orar? Hermanos, Jesús oró para comenzar su ministerio, oró en el Getsemaní para hacer la voluntad del Padre, y lo último que hizo antes de morir, ¿qué fue? Orar. Orar. Hermanos, esta vida de oración que llevó Jesús se replicó en la iglesia naciente. Ustedes vieron el mes pasado de cómo en una circunstancia de persecución, de opresión y de amenazas, les predicó el hermano Pablo que cuando la iglesia se reunió con Juan y con Pedro, ¿qué hicieron? Oraron. Hechos 2 dice que perseveraban en la oración. Hechos 6 nos dice que no podían descuidar la oración y la palabra. Hermanos, esta vida de oración continua se replicó en la iglesia naciente y debe replicarse también en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Es lo que Dios espera de nuestra iglesia. Hermanos, por eso, estimulémonos a la oración. Recordémonos que tenemos que estar orando todo el tiempo. Asistan a las reuniones de oración, vengan, hagan el esfuerzo de venir temprano los domingos para poder orar juntos. Oremos, hermanos, oremos juntos, oremos por separado, oremos en nuestras casas, oremos en todo lugar. Es lo que Dios espera, esa es la voluntad de Dios para los cristianos. Y si alguno en esta mañana todavía no es cristiano, niño, joven, visita, si hoy todavía no sos cristiano, debo decirte que hay una voluntad de Dios también para tu vida. La voluntad de Dios es que te arrepientas y creas en Jesús. Entonces quiero animarte, niño, joven y grande, si no confías todavía en Cristo, te animo a que ores a Dios y le pidas salvación. Amigo, amiga, necesitas hablar para confesar tus mentiras, tus desobediencias, tus codicias. Necesitas hablar. También necesitas hablar para invocar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, tus pecados te serán perdonados y serás llamado. Solo en ese entonces, si crees en Cristo, solo ahí vas a ser llamado hijo o hija de Dios, no por un tiempo, no por un día, sino siempre, por toda la eternidad vas a ser un hijo o una hija de Dios, solo si crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Hermanos, ya finalizando, debemos aprender a orar siempre. No solo cuando están mal, cuando están enfermos, en pruebas o aflicciones, o no solo cuando las cosas te van bien, no solo cuando sientas ganas o no tengas, o no solo cuando sientas ganas. Debes orar siempre. El texto no nos presenta alguna excepción. Entonces, no inventemos excusas, sino en humildad y en dependencia de Dios, convirtamos nuestro cotidiano vivir en el escenario donde nosotros podemos orar sin cesar.
no necesitan un tiempo. No quiero decir que no aparten un tiempo para orar, eso ya lo dije al principio de año. Pero en cada momento, en todo lugar, tienen oportunidad de acercarse a Dios. Las demás cosas, como vimos al principio, tienen su tiempo establecido. Pero la oración, como dice Pablo, debe ser constante mientras estemos con vida. Y termino con esta oración puritana. Alguien escribió esto y quiero compartírselo y con esto termino. Se llama En oración. Oh Señor, en oración me veo como nada. Encuentro mi corazón buscándote con intensidad y anhelo con sed vehemente vivir para ti. Benditos sean los fuertes vientos del Espíritu Santo que en mí apresuran mi camino hacia la Jerusalén celestial. En oración, todas las cosas aquí abajo se desvanecen y nada parece importante, sino solamente la santidad del corazón y la salvación de los demás. En oración, todas mis preocupaciones mundanas, miedos, angustias desaparecen y son de tan poca importancia como un soplo de viento. En oración, mi alma se regocija interiormente con pensamientos vivificados como los que tú estás haciendo para tu iglesia. Y yo ansío que tú obtengas un grandioso nombre de los pecadores que vuelven a Sión. En oración, yo soy elevado por encima de los ceños fruncidos y la adulación de la vida. Y saboreo las alegrías celestiales. Entrando en el mundo entero, yo puedo entregarme a ti con todo mi corazón para ser tuyo para siempre. En oración yo puedo colocar todas mis preocupaciones en tus manos y estar a tu entera disposición, no teniendo ninguna voluntad o interés propio. En oración, yo puedo interceder por mis amigos, ministros, pecadores, iglesia, tu reino venidero, con mayor libertad, esperanzas ardientes, como un hijo a su padre, como alguien que ama a su amado. Ayúdame a estar siempre en oración y nunca dejar de orar.